Cifras que refieren a una reducción del desempleo que del 7% en marzo del 2011 pasó al 4.88% 12 meses después. Si tomamos en cuenta este ritmo de reducción que según el INEC ha tenido incluso espacios mucho más acelerados, por ejemplo en Guayaquil, donde del 14% del desempleo en el 2009 se pasó al 6.3% en el 2012, queremos preguntarle al doctor Francisco Vacas, ministro de Relaciones Laborales y antes viceministro de esa cartera, cuáles son las expectativas del gobierno, porque de acuerdo a lo que nos presentan, en 2 o 3 años deberíamos estar muy cerca ya de entrar en cifras de aquello que los keynesianos llaman pleno empleo, y le pido disculpas por hacer referencia a Keynes cuando usted es parte de un gobierno socialista. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, señor Artieda. Bueno, yo creo que los resultados del gobierno en materia laboral son muy claros, son muy objetivos y muy precisos. Estamos teniendo el día de hoy, a la fecha, una de las tasas de desempleo más bajas de las últimas décadas. Yo creo que esto es fruto de un trabajo conjunto del gobierno y no solo de 1 o 2 indicadores, sino de una serie de aspectos que han venido mejorando efectivamente entre uno de los indicadores más importantes para la ciudadanía, como es la tasa de empleo. Efectivamente, somos un gobierno socialista, un gobierno de izquierda. Sin embargo, de eso tenemos hoy una de las tasas más bajas. Y adicionalmente, ha mejorado la calidad de empleo. No es solo simplemente el contar hoy con una tasa de desempleo baja, sino tener un empleo digno, un empleo bueno, es decir, un empleo mejorado. ¿A qué me refiero? A que hoy tenemos que la remuneración y los ingresos del trabajador permiten en un porcentaje de la canasta básica general acceder a un 92%, lo cual es muy positivo. Y esta diferencia entre el porcentaje de cobertura que tiene hoy el trabajador con sus ingresos, considerando el ingreso básico y en adelante con los mínimos sectoriales, esta diferencia del 92%, que es muy buena, muy positiva, se la cubre con el pago del salario digno, primera vez en la historia de este país, con lo cual estamos garantizando que el trabajador, en su entorno familiar, como todos conocemos, el acceso a la canasta básica familiar, cubre este costo completo, es decir, con el salario digno más la progresiva alta que ha existido respecto del salario básico, así como el pago mínimo de los salarios básicos sectoriales. Hoy podemos considerar que tenemos un trabajador que tiene un ingreso que sí le permite alcanzar la canasta básica familiar, cuando en el 2007 no pasaba del 70% de cobertura con el ingreso que tenía. ¿La canasta básica o la canasta vital? La canasta básica familiar. Eso es lo que se menciona incluso para alcanzar el salario digno. Eso es a lo que se busca llegar. Es decir, por eso se toma en cuenta el ingreso de 1.6 personas por grupo familiar, es decir, hay que ser muy claros en esto. La Constitución, al igual que el Código de la Producción, manifiestan que lo que se busca es que el trabajador dentro de su entorno y considerando 1.6 personas que perciban un ingreso, alcancen el costo de la canasta básica familiar, lo cual con el salario digno este año se alcanza y se cubre. Ministro, pero que este salario digno, mejor dicho, que estos ingresos dignos no lo son tanto en el momento de que el 40% de ellos, de estos 2.314.000 ecuatorianos que tienen trabajo, no cuentan con afiliación al IES. Esto según lo señalan algunos gremios de trabajadores y también algunos sectores empresariales. Mire, la afiliación al IES se ha incrementado considerablemente también a partir de que en el año 2009 se inician las campañas por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, tanto de trabajo doméstico digno como el año pasado de trabajo digno. Tenemos un incremento y estamos ya en niveles del 60% de afiliación de la población que tiene un empleo, ocupación plena. Sin embargo, eso también es importante mencionar, que dentro de aquellos trabajadores que no tienen una ocupación plena, de acuerdo con la información que maneja el INEC, también se encuentran personas que, si bien es cierto, sí están afiliadas, pero trabajan menos de 8 horas diarias, 40 horas semanales. Entonces sí tenemos un incremento muy considerable en afiliación al IES. Es decir, dentro de este periodo de gobierno, todos aquellos temas laborales han sido un incremento del salario, incremento de la cobertura de los ingresos versus la canasta básica familiar, incremento de afiliación al IES, incremento de contratos laborales registrados, baja de la tasa de desempleo, es decir, cifras que son muy positivas, pero que no son solo cifras. Yo creo que se siente y se nota en el ambiente una mejor relación laboral entre empleadores, trabajadores, mayor
constitución de organizaciones sindicales, disminución de la conflictividad. Yo creo que son resultados que están a la vista y se sienten. Sí, así es. No hablemos tanto de cifras, hablemos de situaciones que benefician o perjudican a los trabajadores. Es de conocimiento público que muchas veces hay atrasos en el sueldo, en el pago de sueldos a maestros y médicos, por citar algunos ejemplos. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo controlan ustedes esto? Porque estos atrasos en ocasiones se acumulan meses. En el caso de los maestros, el pago que se realizó recién hace poco les va a permitir a ellos acceder a un derecho como es el acceder a créditos quirografarios, lo cual lo tuvieron suspendidos durante algunos meses. En la página web del IES les aparecía el patrono está en mora. Bueno, efectivamente, como usted menciona, si bien es cierto no hablamos solo de cifras, pero sí las cifras también reflejan la realidad, más allá de un sentimiento que existe y se nota. ¿Cómo controla el ministerio? El ministerio el año pasado, solo por mencionar el año pasado, realizó 26,000 inspecciones de trabajo. ¿Cuándo se realizaban? Año 2007, aproximadamente 500, 600 al año. Con lo cual estamos controlando no solo al sector privado, sino también al sector público. Efectivamente estamos revisando que se cumplan en todos los empleadores, vuelvo a repetir, no solo en el sector privado, sino en el sector público, con las obligaciones. Efectivamente entendemos que pueden existir complicaciones respecto al pago de transferencias, sin embargo, esas son las excepciones. Yo creo que el día de hoy, con esta conciencia que estamos buscando crear en los empleadores, de que cumplan, más allá de que el ministerio tenga que estar atrás con la nueva planta de inspectores que prácticamente en un 400% se ha incrementado y tenemos 240 inspectores a nivel nacional, se crea una conciencia de cumplimiento. Es decir, que el ministerio no tenga que ser el que sancione, el que llame la atención, el que los trabajadores tengan que venir a reclamarnos para que los empleadores luego cumplan, sino que cada empleador tenga conciencia del cumplimiento de sus derechos, deberes y obligaciones respecto a su trabajador. Vuelvo a repetir, hablamos casi siempre de excepciones, de casos aislados que se producen, que no, y que no deberían darse dentro del sector público, porque ustedes deberían ser los primeros que den el ejemplo, ¿no? Yo le hablo en el caso nuestro, caso del Ministerio de Relaciones Laborales, puntualmente se ha pagado, incluso yo le pregunto por el Ministerio de Educación, por ejemplo, a quienes ustedes, entre otros, deberían controlar. Por supuesto, mire, vuelvo a repetir, son casos aislados que pueden pasar eventualmente, no es la generalidad, no es la regla común. La regla común en este caso es que las instituciones del sector público vienen cumpliendo y efectivamente el sector público tiene que ser el primero en dar el ejemplo de cumplimiento y ser, en ese sentido, el primer mejor empleador que existe. Ahora, ministro, el gobierno quiere alcanzar un empleo digno, un empleo bueno, y en lo que no les está yendo del todo bien, pese a las cifras y a los resultados que usted indica, es a lo que refiere al subempleo. Pasamos, y esto pese a que pasamos del 50% del 2011 a un 43.9% en el 2012. Hay una reducción importante, pero ese 43.9%, usted y el país entero conoce cuáles son las condiciones a las que se ve abocada la informalidad, y eso implica el no aseguramiento, el no reconocimiento de ningún derecho, el no tener, obviamente, estabilidad. Mire, esa es una aclaración importante, señor Artieda, que se debe hacer a la ciudadanía. El subempleo no necesariamente implica una relación de absoluta informalidad. Estas definiciones no las hemos dado nosotros, no las ha dado el gobierno, menos aún el país. Son definiciones a nivel internacional. El subempleo no habla precisamente de una relación informal sin afiliación. Se considera dentro del subempleo personas que trabajan menos de 8 horas diarias, menos de las 40 horas semanales, personas que podrían trabajar más, que estarían dispuestas a prestar un servicio por 40 horas semanales. Es decir, aquí sí existe afiliación, aquí hablamos de casos como por ejemplo la contratación por jornada parcial permanente, que es una relación totalmente formal, que está con afiliación, que cumple con décimos, que recibe utilidades, fondos de reserva, etcétera. Sin embargo, también es importante lo que usted menciona luego de esta aclaración que he realizado, que la tasa de subempleo viene disminuyendo y la de empleo pleno viene subiendo. Es decir, se marca una tendencia en la cual efectivamente más personas acceden a un pleno empleo. Y repito, un pleno empleo de calidad, mucho mejor, porque ahora sí se están cumpliendo con la mayor parte de derechos y obligaciones de los trabajadores. Es decir, hoy sí tenemos afiliaciones, pagos de décimos, pago de utilidades, pago de compensación por salario digno. Es decir, tenemos una mejor calidad de empleo y la tendencia, como usted bien la mencionaba con las cifras que acaba de comunicarnos, efectivamente viene siendo a la inversa.
mejora la calidad de pleno empleo y también va disminuyendo el subempleo, que vuelvo a repetir, no es una relación de informalidad. Doctor Vacas, la eliminación de la tercerización fue aplaudida por casi todos los sectores del país y de pie. Sin embargo, ha traído como consecuencia la proliferación de los contratos, una modalidad, sí, legal, pero que le ha servido al mismo sector público para contratar una buena cantidad de trabajadores, y eso sí implica el no reconocimiento de algunos derechos. Mire, la eliminación de la tercerización es algo sin precedentes. Yo creo que la tercerización se utilizó como un mecanismo de explotación absoluta a los trabajadores, mecanismos legales también, por supuesto. Antes del mandato 8 que lo elimina, efectivamente la tercerización era un mecanismo de explotación legalizado. Con esta eliminación, efectivamente, lo que se busca es precautelar los derechos de los trabajadores. ¿En qué sentido? Se los tenía contratados con empresas terceras, había problemas de pago de utilidades, desconocimiento de derechos. Sin embargo, de esto no hay que olvidarse que en el propio mandato 8 y su reglamento que posteriormente se emite, se preveía y se permitía y se permite incluso hasta el día de hoy que están en vigencia la contratación de servicios complementarios. A veces por conveniencia muchas personas se olvidan de esto, que salió al mismo tiempo. Servicios complementarios que son 4 los que están permitidos: alimentación, seguridad, limpieza y mensajería. Esto está permitido que se pueda contratar a través de terceros, no es que ahora nuevamente se regresa con la externalización de servicios como por ejemplo de alimentación en el sector público, en salud específicamente. No estamos en una tercerización, esto es algo que ha estado permitido desde siempre, desde que sale el mandato 8. Adicionalmente existen los contratos de servicios técnicos especializados que están en el mismo mandato, que permiten la contratación de aquellos servicios que no los puede proveer la propia institución en lo que a través refiere de a terceros. educación, ministro, ¿cómo calza esta figura? Porque usted acaba de enumerar cuáles son los estamentos en los cuales se puede contratar personal. En el caso de la educación se contrata a maestros, es decir, para brindar lo principal, que es un servicio educativo. ¿Cómo entendemos esta situación? La contratación, aquí yo creo que existe una confusión y sí me voy a permitir aclararla. Sí, claro que sí. Cuando hablamos de esta contratación de servicios complementarios, hablamos de estos 4 casos únicos. En educación los maestros son contratados de manera directa. Aquí existe una diferenciación, la ley del servicio público y la ley de educación también permiten la contratación de maestros o de cualquier otro servidor público a través de contratos de servicios ocasionales, pero estos son directos, es decir, aquí no existe un tercero en la mitad que esté dando el servicio. De ninguna manera los maestros están siendo contratados por una tercera empresa o tercera persona jurídica que a su vez le esté dando un servicio al Ministerio de Educación, de ninguna manera. Es más, se están formalizando hoy los concursos de méritos de oposición, como lo manda la Constitución y la Ley Orgánica de Servicio Público, para que ingresen los docentes a prestar un servicio ya en calidad ya con un nombramiento definitivo. Se han otorgado ya varios nombramientos fruto de los concursos que hoy se vienen realizando de una manera transparente, de una manera legal, y se están emitiendo los nombramientos, alrededor ya de 2.000 docentes. Ministro, basados en el artículo 813, aquí en el país las renuncias son obligatorias. ¿Cuántos empleados han salido y cuántos más van a salir del sector público bajo este novedoso sistema? Mire, vuelvo a repetir, este es un gobierno socialista, es un gobierno de izquierda que lo que busca es el bien común de la generalidad de los ecuatorianos. Creo que estamos claros que contábamos con un servicio público ineficiente. ¿Qué tenemos que hacerlo? Mejorarlo. ¿Qué pasaba antes? Entraba una cantidad de gente por la ventana. Hoy en día tenemos concursos transparentes, muy claros, que lo que permiten es que la gente crea en el servicio público, crea que puede ingresar, crea que tiene las mismas oportunidades de formar parte de un sector público. Hemos abierto las puertas del sector público, pero a través de concursos claros y transparentes. Sí hemos cerrado las ventanas. Eso sí, hoy ya no va a entrar los servidores por amigos, por compadrazgos, por familiares de funcionarios. Hoy existen sanciones fuertes para el caso de que se salten los procesos de méritos de oposición previstos tanto en la Constitución como en la Ley de Servicio Público. Por compra renuncia han salido aproximadamente 3.500 personas, pero con indemnizaciones. Si no nos hemos inventado no son una 10.000 figura. como señalan, no son 10.000 como señalan los sectores de trabajadores. Hay que ser claros. Yo creo que las verdades no se pueden contar a medias. Por eso es preciso tener cifras, que lo que van a hacer es
dar un baño de verdad y realidad. ¿Y cuántos más Nosotros faltan? aquí lo hacemos de manera transparente. Mire, por compra de renuncias han salido 3.500 personas. Adicionalmente, 3.800 personas han salido por jubilación. Entonces, no hay que sumar todo y ponerlo bajo un solo paraguas, en este caso a conveniencia, diciendo que todos han sido por compra de renuncia. No es así. 3.500 han salido, 3.700, 3.800 por jubilación. Es decir, anteriormente sí estaban en edad y cumpliendo los requisitos para jubilarse, sin embargo no se contaba con el presupuesto y los recursos para hacerlo. Hoy en día sí han salido con las liquidaciones que corresponde de conformidad con la ley. Los sindicatos acusan que desde el gobierno existe la intención de fragmentarlos, que se crean nuevos sindicatos de trabajadores pero afines al régimen. ¿Esto es real o no? Le pregunto porque observamos la creación de nuevos sindicatos y sindicatos que resulta que sí son afines al gobierno. ¿Ante qué situación estamos, ministro? Mire, esas son las situaciones que parece que hasta causan risa. Desde el año 2007, en este gobierno, se incrementa considerablemente el número de organizaciones sindicales constituidas, lo cual significa un apoyo absoluto y frontal, porque este gobierno apoya muy frontalmente a la organización sindical. Permite la constitución de organizaciones sindicales, por supuesto, cumpliendo con las normas legales, eso sí, efectivamente que no son muchas. Si hoy usted puede constituir un sindicato con la firma de 30 trabajadores, más el acta de asamblea, y se lo constituye de manera inmediata. Hechos como estos son reales, porque sí hay que hablar con pruebas y remitiéndose a la realidad y a la verdad. ¿Cómo se puede imaginar que antes de este gobierno no existía una organización sindical en el Ministerio de Educación, que alberga la mayor cantidad de servidores públicos en el país? Que el propio Ministerio de Trabajo anteriormente, hoy Ministerio de Relaciones Laborales, no haya contado con una organización sindical, es decir, cosas incoherentes incluso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy el Ministerio fomenta, ayuda, busca, propende a que los trabajadores se constituyan organizaciones sindicales. Ese es un derecho que el trabajador tiene y que sí efectivamente se veía mermado antes. En este gobierno suben y se incrementan prácticamente de 20, 30 organizaciones sindicales anuales a un promedio de 70 organizaciones sindicales por año. Pero esto parece que a ciertas organizaciones sindicales no les gustó el hecho de haber tenido de pronto una especie de monopolio, porque existían solo 5 centrales sindicales, hoy existen 8. Entonces nosotros somos totalmente abiertos, transparentes, creemos que es importante el que sigan constituyendo organizaciones sindicales, pero de ninguna manera fragmentarlas, de ninguna manera atentar contra la estabilidad de las que existen, sino crear nuevas, que creo que es un derecho total del trabajador. Ministro, para finalizar, el salario se encuentra en $292, es el salario básico unificado. Sin embargo, la canasta, el valor de la canasta básica se encuentra en $587. Si bien es cierto que el cálculo para alcanzar o de acceso a la canasta básica se da sobre 1.6 personas, lo que usted hacía referencia al inicio de esta entrevista, y esto permite llegar al 97% de acceso a esta canasta, ¿en qué momento se va a poder decir realmente un ecuatoriano podrá comprar por sí solo esta canasta? ¿Cuáles son las expectativas del régimen al respecto? ¿Va a haber un incremento sostenido del salario? ¿Se va a incrementar más de 20, 25, 28 dólares al año? ¿Se puede dar esta situación? Porque el sector empresarial dice que no, por eso le hago la consulta. Mire, yo creo que ya los trabajadores al día de hoy tienen ya acceso a la canasta básica familiar, porque precisamente con la importante cobertura que hoy tienen respecto del costo de la canasta básica familiar, esa diferencia ya está compensada y está cubierta con el pago del salario digno, que en este año, hasta el 30 de marzo, tenía que pagarse por parte de todos los empleadores que generaron utilidad, la diferencia para alcanzar el costo completo de la canasta básica familiar. Los incrementos del gobierno han sido bastante claros, se han tomado en consideración varios factores. Esto nos ha permitido que efectivamente la cobertura versus la canasta básica familiar sea tan importante, el porcentaje que usted mencionaba, y que la diferencia hoy se la pueda cubrir con el pago de la compensación por salario digno. Como usted bien conoce, el Consejo Nacional de Salarios es aquel que determinará, y hemos tenido 80% de acuerdos entre las comisiones en las partes entre empleador y trabajadores, y consideramos que efectivamente viene eso en una positiva mejora y cada vez van alcanzando mayores acuerdos. Los incrementos se irán dando, creo que hemos llegado a un nivel de cobertura muy positivo
muy diferente a lo que se veía anteriormente. Queremos agradecer la presencia del doctor Francisco Vacas. Él es ministro de Relaciones Laborales, con quien hemos conversado el día de hoy sobre algunos temas referentes al trabajo.